El libro de Ezequiel es uno de los menos estudiados en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fue una época de gran dificultad. Sedecías fue el último rey subordinado de Judá. Se le otorgó el poder de gobernar en Jerusalén, pero solo contaba con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Mataron a todos sus hijos frente a él para que viera el fin de su linaje. Luego, le arrancaron los ojos, dejando como última visión la muerte de sus hijos. Nabucodonosor, posteriormente, ordenó la destrucción completa de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esos tiempos, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Jerusalén, en Babilonia. La canción espiritual tradicional de Amra Bones tiene una melodía contagiosa, pero en realidad trata sobre un renacimiento en un cementerio. Está basada en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor. Dios deseaba infundir esperanza en su pueblo elegido, que, por su maldad, había sido entregado a Nabucodonosor, quien conquistó su tierra. El pueblo fue llevado cautivo a la lejana y exótica Babilonia. Desalentados, recibieron la visión del Valle de los Huesos Secos, que principalmente trata sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones para nuestras vidas. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me colocó en medio de un valle lleno de huesos. Entonces, me hizo pasar por todos ellos alrededor, y he aquí que había muchos en el valle abierto, y en verdad, estaban muy secos. El Señor se apareció a Ezequiel en un valle lleno de huesos secos. Dios no trasladó físicamente a Ezequiel, pero le dio una vívida visión de un valle lleno de huesos. La sequedad de los huesos indicaba que habían estado allí por mucho tiempo, y también sugerían que el valle había sido habitado, pero ya no lo estaba. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden desmoronarse como un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las enseñanzas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en esqueletos. Incluso algunos cristianos que han caminado con el Señor pueden convertirse en un montón de huesos, viviendo de lo que fueron en lugar de lo que deberían ser. Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a la ira, sino edúquenlos en la instrucción y amonestación del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y respondí, Oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos podían volver a la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía con certeza. Para Ezequiel, el escenario parecía imposible. Al reflexionar sobre el significado de la visión, también podemos pensar en los tiempos futuros. Si deseamos ver un avivamiento, será el Señor quien lo traiga, tal como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Dios es capaz de lograr lo que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pero él respondió, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Entonces, él me dijo, profetiza a estos huesos, y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar aliento en ustedes, y vivirán. Pondré tendones en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré con piel, y pondré aliento en ustedes, y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Profeticé como se me ordenó, y mientras profetizaba, hubo un ruido, un crujido, y los huesos se unieron, hueso con hueso. Mientras observaba, aparecieron tendones y carne sobre ellos, y la piel los cubrió, pero aún no había aliento en ellos.
Posteriormente, el Señor instruyó a Ezequiel a predicar a los huesos que ya habían muerto. La impartición del Espíritu permitió que esos cuerpos recibieran vida nuevamente, lo que constituye un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en los tiempos actuales se da a través de la palabra y el Espíritu. Cuando falta alguno de estos elementos, el pueblo de Dios carece de vitalidad. Dios reveló a Ezequiel una verdad fundamental que todos debemos entender: la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. En la Biblia hay vida y fe para quienes la aceptan. Ezequiel fue testigo de un evento milagroso: los huesos empezaron a unirse, hueso con hueso, mientras él observaba cómo músculos y carne crecían sobre los esqueletos. Pronto, sus cuerpos quedaron cubiertos de piel, pero no eran más que un montón de cuerpos muertos, moviéndose en orden. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Ezequiel 37:9, entonces él me dijo: profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Punto. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, lo cual no debe subestimarse, ya que incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene el aliento de vida, no es más que un cuerpo sin vida. Dios instruyó a Ezequiel a predicar al aliento. La palabra vientos deriva del hebreo ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel comprendió que todo lo que la gente logra es en vano sin la presencia del Espíritu Santo. La presencia del divino aliento de vida es tan necesaria en nuestra existencia como lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando experimenta el nuevo nacimiento. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una impresionante manifestación de vitalidad mientras el ejército se levantaba. Génesis 2:7, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan 3:5-8, Jesús respondió: de cierto te digo que, a menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije: ustedes deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Punto. Ezequiel 37:10. Entonces profeticé tal como él me había mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército inmenso. Ezequiel 37:11-13, entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, y estamos cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, oh pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de ellos y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haga subir de ellos. La visión se esclareció, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les prometió que experimentarían un renacimiento nacional. Habían sido esparcidos por la región, y los humanos pensaban que todo estaba perdido. Sin embargo, subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió devolverlos a su tierra natal. Ezequiel 37:14, pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Dios concluyó la visión para Ezequiel, quien luego comprendió su significado.
Dios iba a resucitar los huesos dispersos de Israel que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Ezequiel fue instruido a profetizar sobre esos huesos y decirles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente, mientras los tendones, carne y piel recuperaban su forma original. Pero la palabra debía ser seguida por el Espíritu, ya que sin él, el pueblo de Dios es incapaz de experimentar verdaderamente su presencia. 2 Corintios 3, 17-18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, con rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados nos hicieron tan sin vida como un montón de huesos secos, pero Dios nos dio un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos vivifica, devolviéndonos a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, a causa de sus pecados y transgresiones, todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y entendemos que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podríamos observar un avivamiento incluso en un sepulcro. Como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje resalta la gracia transformadora y la misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ofreciéndonos una nueva vida. Esta nueva vida no proviene de nosotros mismos, sino que es un regalo de la gracia de Dios. Es una transformación completa, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la desesperación a la esperanza. El mensaje esencial de estos versículos es que la fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una transformación vivificante que nos lleva del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, la gracia y la verdad que emanan de la fe en Jesús. A través de esa fe, somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y su verdad en un mundo frecuentemente marcado por la oscuridad y la desesperanza. Así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, nosotros también somos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos cada día en nuestra caminata con Dios. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel sobre los huesos secos habla profundamente de restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración no se limita únicamente al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos aquellos que buscan a Dios. Jeremías, capítulo 31, versículos 3 y 4, dice: De lejos me apareció el Señor, diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso, con benignidad te he atraído. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aún serás adornada con tus tamboriles y saldrás en la danza de los que se alegran. Este pasaje refleja la continua fidelidad y amor de Dios, así como su promesa de restauración, no solo física, sino también espiritual y emocional. Además, en el Nuevo Testamento, la idea de renovación y restauración continúa siendo un tema central. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, leemos: Por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado,
He aquí todo se ha hecho nuevo. Este versículo nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la antigua vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo, que nos da una vida nueva y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos, capítulo 8, versículos 10 y 11, afirma, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por lo tanto, el mensaje y la promesa de Dios de restauración y renovación son relevantes para nosotros hoy. Son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios y de su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y renovación donde hay destrucción. En Cristo, estamos invitados a experimentar esta renovación y a vivir una vida que refleje la gloria y la bondad de Dios. Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí, hago algo nuevo, ahora saldrá a la luz, no lo percibiréis. Haré un camino en el desierto y ríos en el yermo. Dios nos está llamando a no aferrarnos a nuestro pasado, sino a mirar hacia adelante, hacia lo nuevo que Él está haciendo. Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete hacer que los ríos fluyan, un signo de vida y esperanza en medio de la desolación. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él, perdonándoos todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que había contra nosotros en sus ordenanzas, lo cual nos era contrario, lo quitó de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús realizó. No solo perdonó nuestros pecados, sino que también eliminó completamente la deuda que teníamos con Dios, clavándola en la cruz. La resurrección de Cristo es la prueba final de la capacidad de Dios para traer vida donde había muerte. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo escribe, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, nosotros también, en Cristo, somos reunidos y traídos a una nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que, no importa cuán desoladora sea la situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir en medio de las adversidades. Podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.